Hola, buenos días a todos y bienvenidos a FI Escuela de Finanzas y bienvenidos a esta jornada de puertas abiertas sobre el máster en Data Science y Big Data. Es un placer teneros a todos vosotros conectados y es un placer también tener aquí a Javier y Eduardo como antiguos alumnos de este programa que nos van a contar su experiencia y también a Paloma, directora de Recursos Humanos, que nos va a hablar sobre temas de desarrollo profesional y empleabilidad. Para aquellos que no nos conozcáis, voy a comentar muy brevemente quiénes somos, AFI Escuela, y voy a comentar la agenda de la sesión y luego damos ya paso a Eduardo y Javier. Pues AFI Escuela es una escuela de negocios especializada en finanzas, economía y tecnología, y en torno a esos tres ejes gira toda nuestra formación en diferentes modalidades. Másteres para recién graduados, másteres para gente que está trabajando, programas ejecutivos, certificaciones, programas en modalidad presencial, streaming, online. También tenemos escuela en México y en ese contexto se sitúa este programa en Data Science y Big Data. Además, AFI Escuela está vinculada al grupo AFI, que es un grupo de consultoría en estas tres áreas también, finanzas, economía y tecnología, y eso hace que la formación que se imparte en AFI Escuela es una formación técnica muy especializada y sobre todo muy pegada a la realidad del mercado, puesto que los profesores que están participando en las diferentes acciones formativas cuentan no solamente con el rigor académico, sino también con la experiencia. Pues bien, para comenzar la sesión, nadie mejor que dos antiguos alumnos de este programa. En primer lugar, va a hablaros Eduardo Román. Eduardo tiene un doble grado en física y matemáticas por la Universidad de Sevilla y durante el máster estuvo de becario de prácticas en A3 Media y cuando acabó se quedó allí trabajando como Data Scientist. Y también tenemos a Javier Martín Vázquez, que estudió matemáticas en Sevilla, estuvo haciendo prácticas en KPMG, buscó un cambio de empresa y enseguida le salieron varias ofertas y actualmente está trabajando en SIGTAC en el puesto de Data Scientist. Y posteriormente hablará con vosotros Paloma García, que es directora de Recursos Humanos, y va a hablar sobre temas de desarrollo profesional y empleabilidad. Y para terminar, pues os comentaré un poco más sobre la parte de contenidos del programa y tenéis a vuestra disposición el chat para que podáis formular las preguntas que os vayan surgiendo y luego al final de la sesión las vamos gestionando. Pues muchísimas gracias a todos, muchas gracias Eduardo, Javier, Paloma. Así que Eduardo, te cedo la palabra cuando quieras. Muchas gracias, Pilar. Hola a todos. Yo soy Eduardo, como han dicho. Y bueno, yo efectivamente estudié el doble grado de física y matemáticas. Y al final, cuando estaba terminando, la parte de estadística me gustó mucho. Y le pregunté a mi profesor que, bueno, si me quería dedicar a esto, ¿qué me recomendaba? Mi profesor en ese momento era Emilio Carezosa, que es director del Instituto Matemático de la Universidad de Sevilla. Y me recomendó este máster porque se aprende un montón y la verdad es que te abre muchas puertas. Entonces, efectivamente, yo cuando me inscribí también me inscribí en la bolsa de prácticas y estuve haciendo el máster mientras hacía prácticas en A3 Media. Ahora os comentaré un poco más de cómo es el trabajo y todo, pero por empezar un poquito del máster, os hablo de cómo es el ambiente aquí. Y la verdad es que yo soy de Sevilla, me tuve que desplazar a Madrid para hacer el máster y cuando vine aquí, pues la verdad es que todo fue muy bien. El primer día ya todos los compañeros pues se levantaron, oye, tú, ¿de dónde eres? ¿Qué has estudiado? No sé qué, se forma una piña muy buena. Y la verdad es que el ambiente, hay gente que viene de muchos eh, sectores distintos. Yo venía de ciencias, ¿no? Matemáticas, pero hay gente de parte de ingeniería, parte que es más de ciencias sociales. Y al final, pues está muy bien porque ves cómo las otras personas tienen otros enfoques que te pueden ayudar bastante.
Eso por la parte de los alumnos y tus compañeros, de los profesores, pues también está muy bien porque en las clases teóricas sí es verdad que estamos todos sentados en su exposición, pero en lo que a mí me mola mucho, la verdad, en la parte práctica, el profesor siempre está levantado, en el sentido de que cuando estás dando tus clases y todo eso, pues manda ejercicios, ¿no? Lo vas haciendo en clase y siempre está levantado para si hay alguna duda, lo que sea, puedes preguntarte, se acerca él o ella a la mesa a ver si te puede ayudar. Y tú mismo, siempre que no sea un caos, tú mismo te puedes levantar en la propia clase y comparar tus resultados con otros compañeros. Oye, que es que tengo un compañero en la mesa de enfrente que ha aplicado otra forma de hacerlo y le ha salido de otra forma distinta. Pues eso está muy bien, porque ves distintas formas que tiene la gente de hacerlo y eso siempre, no te vas a levantar toda la clase a la vez, pero siempre que sea sin problema, tú puedes levantarte de la parte práctica y hablar con tus compañeros y todo, y está muy bien. Es un poco por el ambiente, de que la verdad es eso, que no todos estamos para ayudarnos, no hay competitividad, no estamos uno intentando, oye, pues no te voy a explicar cómo he hecho esto, no, la verdad es que aquí se trata muy bien. Ya un poco en parte de lo que es el trabajo, si vais a hacer las prácticas mientras hacéis máster, la verdad es un trabajo duro, porque claro, estar por la mañana, lo más seguro es que por la mañana estaréis haciendo las prácticas en la empresa, donde estéis contratados y por la tarde pues estaréis haciendo el máster, como fue en mi caso. Y claro, cuando envíen prácticas y todo eso en el máster, lo más seguro es que tengáis que hacerlo en el fin de semana, porque ya el día no da más horas. Pero, aunque sí es verdad que es un trabajo que hay que poner mucho de su parte, te abre puertas porque ves lo que estás aprendiendo en el máster, ves cómo se aplica después en el mundo laboral y, y luego en el sitio donde estés haciendo prácticas seguramente te contraten, pero si no, por lo menos ya has dejado una huella donde tienes las puertas abiertas para futuros proyectos. Entonces, hablando ya un poco más de lo que es lo que va a interesar, ¿no? Que es la materia y lo que se da, la verdad es que aquí empieza muy bien. El máster empieza con una parte más de programación pura, te enseña los lenguajes de forma básica de R, Python y SQL. Y luego, una cosa que me gusta mucho es que vas aprendiendo poco a poco cómo hacer todo el proceso. En el sentido que, voy a poner un ejemplo, estás viendo una técnica, ¿vale? Por un ejemplo, un módulo de regresión. Entonces, la práctica de ese módulo, efectivamente, pues se centrará en regresión. Lo más importante de ese módulo es cómo has aplicado esta técnica. Pero cuando te piden hacer un trabajo para ese módulo del máster, no te piden solo aplicar esa técnica, sino que tienes que aprender a hacerlo todo, sacar los datos, limpiarlos, procesarlo, decidir qué modelo vas a utilizar, validar ese modelo. Entonces yo creo que eso es algo que viene muy bien porque después en el mundo laboral es lo que vais a tener que hacer. No te van a dar los datos más caídos para ti, para que tú solo tengas que aplicar el modelo y ya está, mira qué bonito sale todo. En el mundo real pues tienes que probar los modelos miles de veces, tienes que coger los datos y limpiarlo, que en eso se pierde bastante tiempo. No es perder la palabra tal vez mejor, ¿no? Pero es que es verdad, se emplea una gran cantidad de tiempo ahí porque los datos, tú a saber de dónde vienen. Eh, entonces aquí vais a aprender mucho, vais a aprender modelos, voy a aprender distintas arquitecturas con las que tratar ese datos, porque a veces Python queda pequeño, por ejemplo, y tenéis que andar con Big Data puro y duro, de modelos, o sea, volúmenes de datos enormes. Vais a aprender un poco qué técnicas se usan, vais a aprender cómo se aplica un dato que no viene en forma de tabla, que, vale, claro, con tabla es lo típico, lo que más se trabaja, pero a veces te vienen en forma de texto, y de ese texto tienes que extraer palabras clave o lo que sea. Entonces son cosas así que creo que viene muy bien, como ya digo, sin abrumar, que todo esto se va entendiendo perfectamente, empieza muy tranquilo de vamos a aprender a programar, vamos a ver los lenguajes principales y todo eso, pero conforme vas viendo las técnicas, tienes una gran cantidad de técnicas a tu disposición y aunque en cada módulo te centras en una técnica, esa técnica te enseñan a aplicarla desde el principio. De decir, vamos a coger los datos, vamos a limpiarlo y vamos a aplicar la técnica esta. No simplemente la aplicamos y ya me olvido de esta. Y se van cosas que has dado en un módulo, se puede aplicar después en el siguiente, para ir más avanzando.
aparte de las técnicas de data, que obviamente es lo que más nos interesa aquí, pero también me gustaría comentar sobre, sobre clases, unas cuantas clases que hay a lo largo del curso y son de desarrollo personal y profesional, que creo que vienen muy bien, pues te enseñan cosas como cómo hacer bien un currículum, cómo tener una garantía, cierta garantía de responder bien en las entrevistas de trabajo, cómo hacer un LinkedIn, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Que yo vine de terminar la carrera del doble grado y directamente me metí en AFI y yo ni tenía ni idea ni nunca había buscado trabajo ni nada. Pues, oye, enseñan mucho y tal vez, claro, que lo que nos interesa más cuando entramos efectivamente son modelos de datos, pero eso que viene aquí como una parte que tal vez al principio te puede chocar un poco, que dice, vaya, estas clases están aquí, al final se les saca un jugo muy bueno y resulta muy útil para el futuro, ¿no? Laboral. Y yo creo que un poco ya por terminar y tal vez que os puede interesar lo que yo, para mostrarme un poco que todo lo que aprendéis se usa en el trabajo y os va a servir en el futuro, yo por hablar un poco lo que uso en el trabajo ahora mismo en A3 Media, o sea, cuando hice la práctica en A3 Media, después me contrataron, que yo ahora mismo sigo contratado en A3 Media, y el lenguaje que utilizamos allí es Python. Todo lo que he aprendido en Python durante el máster lo utilizo. Luego, muchos modelos que utilizamos son tipos de árboles de división, ensembles, tipo random forest, usar gradient boosting, técnicas que vais a ver aquí, y que utilizamos, pues, por ejemplo, si queremos intentar predecir si un cliente se va a ir de la empresa, en el sentido de que tenemos nosotros una plataforma de suscripción que se llama 3Player Premium, pues bueno, si queremos predecir si una persona va a dejar de suscribirse, va a dejar de abonar esa suscripción, los modelos que utilizamos se basan en las cosas que hemos visto aquí de esas técnicas. También modelos que es para predecir, por ejemplo, el sexo y la edad de una persona en función de lo que ve, porque nos puede interesar. Oye, tenemos este grupo de gente en función de lo que ve, sabemos que son gente joven. Pues esta gente joven tal vez después podemos ir a otra empresa y decirle, mira, la gente que nos ve en esta franja horaria tienen este rango de edad y le puedes poner esta publicidad. Si se las pones, tengo seguro por ser jóvenes que van a tener un alto impacto. Cosas así, pues ahí también usamos modelos que hemos visto en el máster. Una parte muy importante, la visualización, que es una de mis partes favoritas del máster, os va a ser muy útil. Yo la utilizo casi siempre, tengo siempre abierto la carpeta con la asignatura para todos los informes que tengo que realizar, de en plan, quiero mostrar mis resultados a gente que tal vez no ha visto cómo yo he hecho el modelo, pero no tiene que saber cómo aplicar el modelo, pero sí es importante que entiendan qué es lo que sale al final. La parte de visualización os va a ser muy útil para eso y un poquito de cosas que se ven ya al final de procesamiento del lenguaje natural, lo que os comentaba de procesar textos, pues por poner un ejemplo, hay un módulo aquí que se ve que es dedicado a aprender a utilizar en Python el módulo, perdón, Spacey, que es para eso, para tratar textos y sacar sus palabras más importantes, los tópicos de lo que están hablando. Pues, por ejemplo, yo lo uso hoy, ahora mismo, durante esta semana he estado trabajando con ellos porque tenemos noticias, en las 3 Media se publican, tenemos canales de noticias y estamos intentando clasificar un poco sobre qué tópicos hablan esas noticias. Y a partir de ahí puedes decir, oye, esta gente la vamos a segmentar. Los que ven estas noticias pertenecen a este grupo, los que ven estas noticias pertenecen a otro. Entonces, por terminar un poco así, en resumen, que vais a aprender una gran cantidad de técnicas y las vais a usar en el trabajo, van a ser muy útiles, lo vais a tener ahí de base y la verdad es que os va a permitir destacar bastante en el entorno laboral en el que estéis porque vais a aprender a aplicar un montón de cosas que vais a ver cómo podéis sacar mucho valor de los datos. Bueno, pues muchas gracias, eso sería un poco mi experiencia y ahora yo doy paso a Javier. Muchas gracias, Eduardo. Hola, yo soy Javi. Bueno, Eduardo ha contado ya todo, vamos, voy a repetir casi todo lo suyo, ¿no? Pero bueno, yo hice matemáticas en Sevilla y es verdad que a mí también me gustaba mucho la estadística, era lo que más me gustaba y veía,
de aquí sí que tiene una aplicación real las matemáticas 100%. Entonces, al igual que Eduardo, yo hablé con otro profesor y él también me recomendó, mira Javi, este máster es muy bueno, está en Madrid, pero yo creo que es muy buena idea y te puede enfocar muy bien en tu futuro laboral. Y yo, bueno, pues venga, voy a probar. Y también pues me tuve que venir a Madrid y la verdad que me fue muy bien, yo estoy muy contento. Yo entré, es verdad que bueno, cuando yo empecé, yo soy matemático, pero también había algún físico, algún ingeniero, pero había mucha gente de ADE, de finanzas, y yo me acuerdo que ellos estaban un poco como nerviosos, como bueno, a ver qué tal, pero también con ganas de aprender. Y al final todos lo hemos sacado, tanto ellos como yo, todos nos hemos ayudado, no hay ningún tipo de competitividad, así que genial, hemos hecho muy buena piña. Y eso es importante para que no sea un año en el que solo estás aprendiendo, ¿no? También pues conoces gente que en el futuro, si, si hay suerte, pues podéis volver a encontraros. Y entonces, pues es una cosa también muy buena de AFI, que vas a encontrar gente que en el futuro puedes ayudarle o te van a ayudar a ti. Entonces, bueno, hablando del máster en sí, yo quería ver, a mí me gustó mucho cuando aprendí la regresión lineal. Dije, anda, qué chulo que puedo predecir cosas a partir de datos. A ver hasta qué punto puedo llegar. Y en el máster, aquí vi que puedes hacer absolutamente lo que tú quieras. Entonces, nos enseñaron todas las técnicas y lo importante de esto también es que tú no sabes, yo sé esto, esto y esto. No, también aprendes a limpiar los datos, aprendes a trabajarlo, a mezclarlo. Oye, ¿y si ahora pruebo esto, ahora tal? Que eso es lo que yo creo que en el día a día es más importante. Porque aquí puede llegar uno, sí, yo sé SQL, Python y hacer regresiones. Pero lo importante de aquí es que tienes una práctica cada finde, te matas a hacerla, aprendes un montón, luchas, y eso es la soltura que yo creo que en el día a día más se nota. También, pues yo, nada más llegar a Madrid, me apunté a la bolsa de trabajo y vi una oferta en KPMG. Y yo, bueno, KPMG es una empresa muy buena, voy a probar. Y bueno, y me cogieron encantados. Y vamos, de hecho, cuando llevaba un mes, me dijeron, oye Javi, hay sitio para otro becario más. ¿Y si le escribes, y si buscas a alguien de tu máster? Y yo, encantado. Entonces, bueno, traje a una amiga aquí del máster y allí pues hacíamos cosas más de auditoría de modelos de bancos, tipo a ver cómo están aplicando la probabilidad de impago, cómo se calcula, tal, a ver si está bien. Y es interesante. Entonces yo estuve de becario, estuvieron contentos conmigo y al final me ofrecieron un contrato de trabajo. Así que bueno, lo cogí. Y claro, pero es verdad que cuando lo cogí yo dije, a ver, eso está bien, me gusta, pero creo que puedo darle una vuelta a centrarme un poco más en los datos en sí, a hacer modelos, a tener un producto y analizarlo. Entonces me puse a buscar otro trabajo. Y de hecho, lo bueno de AFI es que yo creo que te da un tipo de caché que yo tuve que elegir de tres empresas. Una, me entrevistaron y me dijeron que sí. Otra, un profesor del máster me recomendó. Y luego otra, era un compañero que conocí en KPMG, me lo recomendó de, oye Javi, esto te puede gustar. Y luego la clave también es que para las entrevistas no es solo, bueno, hola, ¿qué tal? Vamos a hablar y sí o no. No, a mí en todo me hicieron una prueba. Y si yo no tuviese los conocimientos que me ha dado AFI, yo no hubiese pasado ninguno. Porque en uno era, toma, aquí tienes un JSON, analiza estos datos y saca todo lo que puedas. Yo lo hice, bueno, venga, esto lo he hecho. Vale, estaban contentos conmigo. Y luego un amigo me dijo, Javi, han pasado por aquí 15 personas y te quieren a ti. Y yo dije, bueno, yo he hecho lo que me ha enseñado AFI y tampoco, o sea, lo he hecho bien, sinceramente, pero tampoco he hecho una barbaridad. Pues era el mejor, parece. Entonces, muy contento por ahí de que realmente se ve que lo que aprendemos aquí, pues tiene una utilidad práctica real. Y también esto va ligado con lo que ha dicho Eduardo, que las clases de competencias blandas, yo antes de la entrevista de trabajo me vi los apuntes que nos dio Paloma para ver cómo hacer bien una entrevista de trabajo, cómo hacer bien el LinkedIn, el currículum y todo eso estoy segurísimo que ha ayudado a que pueda tener un trabajo. Entonces, pues el máster me ha hecho que pueda aprender un montón de herramientas que me sirven para usarlas en el día a día y es verdad que el estar trabajando y el máster a la vez hace que cojas un ritmo de trabajo que poca gente creo que lo tiene cuando hacemos este máster. Así que aprendí mucho y estoy muy contento. Y luego también, para acabar, lo que hago en el trabajo también es, pues, analizo distintas URLs, distintas páginas web
y veo de qué se habla, ¿no? Entonces hacemos técnicas de NLP, de lenguaje de procesamiento del lenguaje, y vemos aquí qué se habla, tal. Y claro, yo cuando llegué, oye, estas son las herramientas que usamos. Y yo dije, oye, pero yo creo que podemos mejorarlo por aquí. Y claro, ellos buscaban un data analyst que llegase hasta aquí, pero yo dije, oye, hay cosas que he aprendido que podemos aplicar y que puede servir para mejorarlo. Y de hecho lo hemos implementado. Y eso es algo que eso, vamos, te enseñan aquí a base de estar haciendo prácticas cada fin de a tope en clase, participando. Así que muy bien. Y claro, pues entonces eso, me dedico a ver de qué se hablan las páginas, cómo se posiciona esta marca respecto a otra, hacer visualización, muy importante, lo que lo comentaba Eduardo. La visualización es muy importante y aquí te enseñan 8 maneras de visualizar. Y vamos, yo encantado del máster porque sin el máster yo sinceramente no sé cómo hubiese entrado en el mundo laboral. Y aquí es que lo que he comentado, hasta he tenido que elegir entre 3 empresas. Así que bueno, esa es mi experiencia. Muchas gracias y le doy paso a Paloma. Muchas gracias. Vale, yo no sé si ya contar yo algo, ¿lo habéis contado vosotros todo? Por lo menos la parte que me toca a mí. Bueno, yo soy Paloma. Voy a compartir con vosotros una pequeña presentación, ¿vale? Yo tengo una misión clara en AFI. Evidentemente tengo una parte de responsable de recursos humanos, de localizar todo el talento que incorporamos en la casa, entendiendo por talento tanto los becarios como los empleados, ¿vale? Pues, ¿qué os voy a contar? Algo sencillo, parte de ello ya os lo han comentado ahora mismo en las presentaciones que se han hecho, ¿vale? Pero sí que es cierto que me gustaría centrarme en, bueno, pues en comentaros, si me deja el bicho, eso. En cosas que han ido surgiendo, pero que las pongo en esta diapositiva. O sea, al final sí que es cierto que cuando uno se plantea salir al mercado laboral tiene que tener una base de conocimiento potente, ¿vale? Que le haga diferente al resto. Diferente al resto es que cuando tú acabas un grado, miras a la derecha y a la izquierda y lo que tienes es a todas las personas que van a competir contigo. Todos tus compañeros que durante 4 años habéis estado juntos estudiando se convierten en competidores. Yo siempre digo cuando arrancamos las clases que no es ahora, sino dentro de 5 o 10 años, cuando hay que volver a reencontrarse con esos compañeros. Y hay veces que te sorprendes, porque aquel compañero que tú pensabas bueno, que no iba a llegar lejos, resulta que llega lejos. Pero básicamente porque además de tener la base de conocimiento hay una serie de competencias que ayudan, o habilidades que ayudan a que cada uno nos vayamos posicionando dentro del mercado laboral, ¿no? Entonces, la base de conocimiento práctico que AFI ofrece en el Máster de Data Science es importante porque no nos alejamos de la realidad, sino que estamos transmitiendo conocimiento desde la realidad que viven cada uno de los profesores en esa parte técnica. Y lo que trasladan, evidentemente, es la parte de, oye, vamos a dejarnos de teoría, que durante 4 años mínimo hemos sufrido mucha teoría durante el grado, y vamos a la parte más práctica. Evidentemente, cuando uno invierte en conocimiento, lo importante es poderlo poner en juego en ese desarrollo profesional, eligiendo, oye, ¿qué proyecto quiero? Una de las cosas que hacemos en estas sesiones que se comentaban ahora mismo, es precisamente, oye, ¿qué quiero hacer? ¿Qué quiero ser de mayor? Cuando empezáis el máster, hay algunos de vosotros que lo tienen claro y otros que están todavía un poquito despistados, ¿vale? Pues una de las cosas que tienen las sesiones que tenéis de desarrollo profesional es precisamente aclarar qué quiero ser de mayor y cómo conseguirlo, ¿vale? Empezamos por, evidentemente, lo que comentábamos, curry, LinkedIn, networking, el estar presente y hacerme visible. Porque igual que competías cuando estabas haciendo el grado, en el aula, cuando estáis haciendo el máster, también competís entre vosotros, ¿vale? Entonces sí que es cierto que ayudamos a desarrollar tanto las competencias blandas que decíamos, la creatividad, el pensamiento crítico, la gestión del tiempo, cosas que son en teoría bastante básicas, pero que, bueno, pues la educación que recibimos en la universidad no apuesta por el desarrollo de esas habilidades, ¿vale? Y aquí sí que apostamos por ese matiz diferencial de, oye, en la creatividad, oye, la gestión del tiempo, oye, el pensamiento crítico. O sea, básicamente habilidades que tienen mucho peso dentro de lo que es el trabajo actual, ¿vale? Al margen, evidentemente, de ayudaros a descubrir qué queréis hacer, ¿vale? Descubrir qué quiero hacer es trabajar no solamente en los talleres
en los que yo os enseño, oye, ¿qué te pueden preguntar en una entrevista? Para mí es muy curioso porque yo provengo del mundo técnico y cuando tenías que hacer un examen, te preparabas el examen, ¿no? Y tú llegabas y hacías tu examen. La gente no se prepara las entrevistas y se piensa que es una mera conversación. Ojo, es una conversación en la que alguien que no te conoce va a decidir si sigues avanzando en el proceso o no. Con lo cual es un tema muy serio. Es un tema en el que hay que prepararse, hay que saber qué responder, hay que saber hasta cómo sentarse. Entonces, suena a broma, pero es que yo hago muchas entrevistas al día, ¿no? Y cuando me siento a explicar en mis sesiones, oye, una entrevista, ¿qué te pueden preguntar? ¿Qué tienes que decir? ¿Qué no puedes decir? Nos sorprendemos y no lo preparamos con el cariño que toca. Nos preparamos la prueba técnica, pero no nos preparamos la prueba de recursos humanos. Y para los que me estáis oyendo, recursos humanos es un ente que bloquea. Es un ente que puede impedir que una persona siga avanzando en un proceso de selección. Pues igual que me tomo en serio la prueba técnica, me tengo que tomar en serio y prepararme esa entrevista, ¿no? Además, una de las cosas que durante el año trabajamos no es el hecho puntual de encontrar ese primer empleo. Yo siempre digo en mis clases que todo lo que os vais a llevar puesto en las sesiones sirve para el primer empleo y para los siguientes, porque todos queremos evolucionar, todos queremos seguir mejorando, todos queremos saber qué preguntar y qué contar cuando estoy buscando una nueva oportunidad profesional. Entonces, igual que el conocimiento que adquirís en el máster, pues bueno, tiene que seguir evolucionando porque la tecnología evoluciona muy rápido y os tenéis que adaptar y ser flexibles. Todo lo que yo os comento en esas sesiones os sirve para el ahora primer empleo a los 3 años, a los 5 y a los 20, ¿vale? Porque vemos pues bueno, cómo trabajar es tomarnos en serio esa entrevista. Entonces, vemos todo eso, pero además montamos una serie de jornadas en las cuales las empresas vienen a buscaros. Yo siempre les digo a los alumnos, y ellos me han oído decirlo, que sois una secta. Al final sois la secta AFI. Hay un ejemplo claro en el que, oye, no te encuentras una compañera o un compañero en el máster que quiera también hacer prácticas. O sea, los AFI se van extendiendo y son un networking potente en el que todos os conocéis a vuestra promoción, pero si necesitáis ayuda de otra promoción, siempre es fácil que desde la escuela, en este caso desde AFI, se pueda gestionar. Es un networking que arrastráis ya de por vida. Entonces, al final, en estas jornadas de AFI for Talent son las empresas las que vienen a buscaros. Pero evidentemente hay otra opción que a mí me gusta mucho, porque yo siempre digo que para que diferenciarte de otros tienes que tener competencias diferentes, pero además tienes que ser visible. Y hacerse visible es que cuando llega el momento de arrancar el máster, ya sé que el máster es duro y es algo, bueno, pues que se ha dejado entrever en las conversaciones que habéis oído. Es duro porque hay que estudiar, porque hay que hacer las prácticas y porque hay que estar al nivel, ¿vale? Al nivel no solamente que fija la escuela, al nivel de tus compañeros, porque también van empujando, ¿vale? Es muy importante, asumiendo que es un año intenso, el que hagáis prácticas de 9 a 2, por la mañana hago mis prácticas, porque lo que voy a hacer es sacar del laboratorio, que es el aula, a la realidad todo lo que estoy aprendiendo. Y eso significa el seguir motivándote porque la cercanía de lo que ves en aula con lo que realmente haces en tus prácticas es tan próxima que es como echarle gasolina a un motor y que el motor siga tirando, ¿vale? Entonces, esas prácticas hacen, pues lo que comentábamos ahora mismo, o sea, que veas esa realidad, pero que además seas visible. Y ser visible en una empresa que te contrata para que hagas prácticas es porque tiene intención luego de contratar. El 90% de las veces, esas personas que están haciendo prácticas en las que la empresa está invirtiendo tiempo, ¿vale? Cuando llega el momento de acabar el máster, ya tenéis una propuesta de contratación. Y os podéis encontrar, pues como comentábamos, con 2 propuestas, con 3 propuestas, ¿cómo decido? Y ahora mismo, antes de empezar la jornada, estaba hablando con un alumno del máster de finanzas, que me ha mandado un correo y me dice, Paloma, por favor, necesito hablar 5 minutos contigo, que tengo un cacao mental. Le llamo por teléfono, el cacao mental es que tiene encima de la mesa 2 propuestas y no sabe por cuál decidirse. Pues, y eso es en el máster de finanzas. Suele pasar en todos los másteres. En los quant, por ejemplo, pasa 3/4 de lo mismo. Pues, sois caramelos dentro del mercado laboral por la preparación que tenéis y eso es un valor añadido a la hora de desarrollaros profesionalmente. Desarrollaros profesionalmente con las pautas, oye, cómo hacer una entrevista, incluso para unas prácticas que también hay que prepararlo. Pues mi insistencia siempre es en aprovechar, hacer las prácticas para
poner a funcionar todo ese conocimiento que adquieres, pero además para hacerte visible, ¿no? Esa posibilidad de hacer prácticas, además, está durante todo el año. Podéis hacer las prácticas y hay un portal donde se publican todas las ofertas de prácticas y eso hace que sintáis la realidad del conocimiento adquirido y que vayáis rodando, ¿vale? Evidentemente, cosas importantes a tener en cuenta dentro del máster, esto lo han visto ya, es información de cómo los perfiles tecnológicos y los data y los big data son, de alguna manera, perfiles que se demandan mucho. Yo siempre, y esta es una presentación que las dos personas que están en este momento asistiendo conocen, ¿vale? Yo siempre divido el nivel de conocimientos que hay que adquirir dentro del máster en 4 grandes bloques. Hay una parte que es de bloque de 2 partes que son de conocimiento técnico, ¿eh? Modelos estadísticos, diseño, R, Python, visualización, todo lo que han ido comentando en la parte más técnica, pero hay 2 patas importantes, porque esta mesa se apoya sobre 4 patas. Y una de ellas, evidentemente, son las soft skills, ¿vale? La parte de ser curioso, la parte de resolver problemas, la parte de ser proactivo y creativo. Luego hay una parte muy importante que yo intento transmitir y que, evidentemente, jugamos con ella durante el máster, que es, oye, no, tienes que ser capaz de bajar tu nivel de interlocución, tienes que ser capaz de comunicar bien, porque tú eres el puente entre el negocio y la parte más técnica. Manejas los datos, ves patrones, ves posibilidades y predices temas de comportamiento. A una persona que es un usuario, y por usuario entender que puede ser hasta el director general, porque el director general no es un dato. El director general lo que quiere es resultados, pero lo que necesita es tener herramientas que son las que vosotros facilitáis. Entonces, al final tienes que ser capaz de contar una historia, capaz de contar en un lenguaje normal y no técnico, porque cuando a una persona que es no técnica le hablas en lenguaje técnico, se echa para atrás porque desconfía. Entonces tenéis que aprender también a transmitir, tenéis que aprender a utilizar la visualización, porque claro, el ser humano retiene el 80% de lo que ve, con lo cual las herramientas de visualización son muy importantes en vuestro trabajo. Hay multitud, o sea, lo podemos llamar como queráis. O sea, hay en este momento una serie de posiciones, un data science, un data engineer, o sea, posiciones que son muy apetecibles para las personas que estudian y que cogen esa base de conocimiento técnico en el máster. Luego ya cada uno de los perfiles se orienta de una determinada manera, ¿vale? Hay gente que le mola más toda la parte de programación, ¿vale? Y lo que hacen es trabajar más la infraestructura, con lo cual son más reservados, perfil competencial más reservado. Hay personas que prefieren, evidentemente, la parte de programación que sea una parte de su trabajo, pero lo que quieren es más la parte de análisis, ¿vale? Y de extracción de conocimiento. Pues ahí es donde en las sesiones vamos viendo, oye, pues a mí me gusta, me encaja más esto, pero realmente me llama la atención esto. Las prácticas es lo que permiten probar en real si lo que he decidido me encaja más o menos, porque reconducir en 3-4 meses que estaba haciendo unas prácticas imaginadas de Data Engineer, pero prefiero hacer de Data Science, es muy sencillo y os permite probar, ¿no? Pero yo creo que al final todo el desarrollo profesional que podéis tener pasa primero por saber lo que no quiero, porque yo siempre digo lo mismo, hay que saber lo que uno no quiere para intentar identificar lo que quiere, ¿vale? Las prácticas son una excelente oportunidad para poder descubrirlo. Y luego, evidentemente, el rodaje de los meses va permitiendo descubrir esas competencias que tenéis cada uno y que hacen que seáis, pues bueno, muy atractivos para el mercado laboral en distintas posiciones que podéis desempeñar, ¿vale? Hay un montón de posiciones que se pueden desempeñar dentro del mundo data y el mundo big data, ¿vale? Y data science es, al final, yo creo que la empleabilidad y el desarrollo profesional, la empleabilidad está garantizada, ¿vale? Porque al final suena mal lo que digo, pero sois al final muy atractivos para el mercado laboral. Pues por un lado tenéis esa capacidad de ser absorbidos en positivo por el mercado laboral, pero sí que es cierto que la parte de desarrollo profesional es donde intervengo yo para poder orientaros hacia dónde realmente encaja mejor vuestro perfil. Yo no tengo nada más que aportaros de momento, ¿vale? Salvo, evidentemente, invitaros a todas las preguntas que queráis hacer y que pueda responder, pero sí que es cierto que atractivos para el mercado sois. Otra cosa es qué queréis
hacer vosotros y qué desarrollo profesional queréis tener. ¿Vale? Muchas gracias a todos. Muy bien, pues muchas gracias, Paloma, y gracias también, Eduardo y Javier, por haber compartido vuestra experiencia. Os voy a comentar un poco más sobre los contenidos y la parte más técnica del programa. Y como decía Paloma, os invitamos a que planteéis vuestras preguntas a través del chat y luego las gestionamos. Pues bien. El máster está orientado a un perfil de Data Scientist, con el objetivo de poder traducir los datos en información útil para las empresas y que mejore esa toma de decisiones. Los dos ejes fundamentales del programa son estadística y algoritmos y programación. Y en torno a esos dos ejes gira todos los diferentes módulos y asignaturas que forman parte de los contenidos. En cuanto al perfil de alumnos, es un perfil de ciencias, como comentaban Eduardo y Javier, matemáticos, físicos, ingenieros, pero también un perfil de economía, de finanzas, contabilidad, etcétera, pero perfiles para quienes la parte de estadística, algoritmos y la parte de programación les supone algo muy interesante, puesto que eso van a ser los dos ejes núcleo del programa. El programa comienza en octubre y acaba en junio. Y al inicio hay un precampus no obligatorio para todo el mundo, sino obligatorio sí para aquellas personas que necesiten reforzar sobre todo la parte de programación. Con lo cual es un precampus más intensivo en Python, R y SQL, puesto que son los lenguajes que se van a utilizar a lo largo del programa, además de otras herramientas que van a complementar estas que forman, por así decirlo, el hilo conductor. Y luego el programa podemos distinguir 5 módulos. Un primer módulo que es más de fundamentos, esos fundamentos de programación y fundamentos de estadística, donde se revisan temas más clásicos de estadística fundamental. Un segundo módulo que está orientado a la parte de Data Engineer o Big Data, por así decirlo, orientado a bases de datos SQL y no SQL también, not only SQL, y a la parte de tecnologías Big Data, Hadoop, Spark, etc. Y un módulo 3, que si veis en el programa en cuestión, es el núcleo del programa y es a lo que se dedican más horas, puesto que es el módulo de Data Science propiamente dicho, de herramientas y técnicas de análisis de datos. El máster es Data Science y Big Data, pero de los dos apellidos que tiene, el núcleo del programa es Data Science y el perfil principal con el que sale el alumno es un perfil de Data Scientist, aunque bien es verdad que puede complementar sus competencias con otros conocimientos y poder variar de posición de alguna manera, como estaba comentando Paloma y como también comentaba Javier en sus inicios profesionales. Entonces, el módulo 3, como os decía, de Data Science, lo que tienes es parte de estadística avanzada, modelos avanzados de estadística y toda la parte de Machine Learning. Machine Learning, pues aprendizaje supervisado, no supervisado, redes neuronales, text mining, web mining. Y veis también en este bloque la parte de fuentes de datos y visualización de la información. Esa parte que tanto Eduardo como Javier han mencionado como fundamental a la hora de transmitir la información y a la hora de que un usuario no especializado sea capaz de entender las conclusiones que han proporcionado ese análisis de datos. Y luego tenemos un módulo 4, que es un módulo de aplicaciones y masterclasses. Eso no quiere decir que no veáis aplicaciones hasta el módulo 4, ni muchísimo menos, todo lo contrario, porque como estaban comentando tanto Eduardo como Javier, el máster es muy aplicado, estáis viendo la técnica y al mismo tiempo que estáis viendo la técnica, a continuación estáis viendo ejemplos para aplicar esa técnica y para evaluar el programa también tenéis muchas prácticas, puesto que es la mejor forma de
entender los algoritmos y de ponerlo en uso. Pero bien es verdad que hemos dedicado un módulo 4 de aplicaciones donde además profesionales del sector vienen a contaros casos de uso reales en el mercado, con toda la generosidad que tienen ellos, puesto que son casos que están implementándose en diferentes empresas, para que veáis la amplitud de todas estas técnicas. Y tenemos finalmente un módulo quinto sobre técnicas avanzadas de Data Science en el mundo real. Y en este módulo lo que hacemos es abrir una ventana también a otros temas relacionados, como pueden ser los aspectos éticos del análisis de datos, aspectos de seguridad, aspectos de la imparcialidad de los modelos. Los modelos son muy dependientes de los datos. Eduardo lo ha dicho cuando contaba su experiencia, que hay una parte importante de limpieza de los datos, transformación de los datos, etcétera, para que esos datos puedan aportar valor y podáis utilizar los modelos. Pero no solamente es importante esa depuración de los datos, sino también sobre qué muestra de datos estamos trabajando, puesto que si los datos tienen sesgos, eso se va a traducir en que nuestros modelos de Machine Learning van a aprender de esos datos y de alguna manera van a reflejar los sesgos que tienen esos datos iniciales. Con lo cual, toda esta parte de imparcialidad o justicia de los modelos, por así decirlo, es también muy relevante. Hay una parte también significativa relacionada con temas de puesta en producción de estos modelos de Machine Learning, cómo se ponen en producción, cómo están trabajando empresas como estas en las que están trabajando tanto Eduardo como Javier, cómo están usando en la vida real estos modelos y cómo los ponen en producción. Y adicionalmente, pues para finalizar el máster hay que hacer un trabajo fin de máster que con un conjunto de datos lo que vais a hacer es utilizar todas las técnicas que habéis estado viendo a lo largo del programa. Las clases son por las tardes, con el objetivo de que por las mañanas podáis hacer prácticas, como comentaba Paloma. Las prácticas son voluntarias, pero son un activo más y una manera de poner en uso aquellos algoritmos y aquellas técnicas que estáis viendo en clase, viendo cómo se emplean en una empresa, en ejemplos reales. Con lo cual, hay una asignatura implícita también en todo esto, que es la organización y la gestión del tiempo. Y no solamente eso, sino también, como comentaba Paloma, es importante las habilidades técnicas y los conocimientos, pero también las habilidades blandas, como comentaba también alguno de vosotros, relacionadas con la capacidad de comunicación, con la capacidad de interrelación en el entorno laboral y sobre todo también porque vosotros vais a hacer en algunos campos el papel de interlocutor entre los datos y el usuario de los mismos. Y eso significa que vais a tener que conocer muy bien la parte técnica y muy bien los algoritmos para entender cómo se usan, extraer las conclusiones correspondientes. Vais a tener que estar pegados también a las áreas de negocio, puesto que tienen información y experiencia acumulada de muchos años y os van a permitir orientar ese análisis de datos y esa construcción de variables que puedan ser más útiles, pero adicionalmente vais a tener que traducir esa información que vosotros habéis extraído de una manera visible y de una manera fácil de leer por aquel usuario que no sea habitual de todos estos algoritmos y todas estas técnicas y lo que quiere es conocer las conclusiones que se extraen de las mismas. El programa es un programa intenso, como comentaban tanto Eduardo como Javier, pero que os posiciona muy bien en el mercado por la necesidad de estos perfiles y porque muchas empresas están apostando por este perfil de Data Scientist, puesto que tienen muchos datos acumulados. En el mundo, como bien sabéis, la cantidad de información que se genera es ingente y esa información, pues si se trata adecuadamente, puede proporcionar mejoras en la toma de decisiones de las empresas. No sé si tenéis preguntas al respecto, alguna duda que os haya surgido.
Estoy viendo alguna duda por aquí que nos estaba comentando una persona sobre el máster que es presencial y que es incompatible con su situación laboral. Os comentamos, el máster es presencial streaming, ¿vale? Nosotros tenemos la escuela de finanzas, donde los alumnos acuden a nuestras aulas a cursar los programas, pero bien es verdad que dada la situación actual, nosotros también tenemos un formato híbrido, es decir, que hay alumnos que están viniendo al aula y hay alumnos que al mismo tiempo están en su casa por las circunstancias que sean y pueden estar siguiendo el programa de una manera equivalente al alumno que está en aula. El profesor comparte la pantalla y los alumnos que están en su casa pueden participar con el micrófono, con el chat, de igual forma que los alumnos que están en el aula. No obstante, también si la preocupación es de una persona que esté trabajando por el horario del máster, porque el calendario es de octubre a junio y el horario es por las tardes. Tenemos una versión executive, precisamente pensada para gente que está trabajando. Y es una versión de viernes por la tarde, sábado mañana, que es justamente pues, compatible con el horario laboral. O sea que en ese sentido tenemos, por así decirlo, dos versiones del programa, una versión entre semana, que es una versión más orientada a un perfil recién graduado, que tiene clases por las tardes y que típicamente por las mañanas está interesado en hacer prácticas. Y luego tenemos también una versión executive para gente que está trabajando, gente que pueda tener un perfil técnico y que quiera aprender estos algoritmos y quiera adentrarse en este mundo de la ciencia de datos, de perfiles de Data Scientist o de Data Engineer, pero también tenemos esa versión executive para gente que a lo mejor está buscando dar ese giro profesional y adentrarse en estas técnicas. Nos preguntan otro tema y es que si se necesita tener algo de base de programación para entrar en el máster. Pues como os comentaba al inicio, en el máster hay un precampus en Python, R y SQL y ese precampus es condicionante. ¿Qué quiero decir con eso? Pues que la gente que está más familiarizada con la parte de programación, pues tiene temas de Python, R y SQL, porque a lo mejor está familiarizada con programación, pero no con esos lenguajes, pero al tener ya interiorizado lo que es un bucle, lo que es un condicional, lo que son tipos de variables, clases, diccionarios, objetos, pues lo que tiene que aprender, por así decirlo, es la sintaxis correspondiente de Python, R como lenguajes de programación o la parte de SQL de acceso a bases de datos que a lo mejor puede ser menos conocida por algunos. Pero la gente que no ha programado antes pues tiene que aprender todos estos conceptos y aprenderlos con estos lenguajes de Python y R. ¿Qué quiero decir con esto? Pues lo que quiero decir es que se puede aprender la parte de programación, pero que tienes que estar muy seguro de que eso te gusta. Entonces, sí que recomendamos que quizás pues en verano antes de comenzar el programa que te hayas familiarizado un poquito con estas herramientas para que luego ya ese precampus que va a ser más intenso y donde vas a aprender estos lenguajes de una manera más organizada y más ordenada pues puedas realizarlos más fácilmente. De todas formas, como también comentaban vuestros compañeros Eduardo y Javier, en el máster hay perfiles de ciencias que típicamente durante la carrera han visto algún lenguaje de programación. No necesariamente Python y R, pero sí algún otro lenguaje, con lo cual tienen esa lógica de programar, pero también personas de otras carreras que no necesariamente han tenido contacto tan intenso con algún lenguaje de programación. Esas personas, hay algunos que bien por su cuenta han aprendido algo de programación, pero sí lo que tienen que tener es un interés claro por la parte de estadística, algoritmos y programación, puesto que todo el programa gira en torno a esos dos ejes. ¿De acuerdo? ¿Más preguntas que os surjan? ¿No?
parece que no tenemos ahora más preguntas, así que lo dejamos aquí. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta que nos están formulando aquí. Entiendo que el máster, eh, disculpad que entiendo que el máster está muy enfocado en el sector financiero, tenéis experiencia de otros alumnos en otros sectores. Sí, me alegro de que me hagas esa pregunta. Nosotros tenemos como dos versiones del máster, ¿vale? Una versión que está más orientada a finanzas y una versión que es más generalista. Para que nos hagamos una idea, las técnicas son las mismas, es decir, los algoritmos de Machine Learning son los mismos y se van a utilizar tanto en el sector financiero como en cualquier otro sector. Eso se traduce en que muchas de las técnicas que vais a aprender, pues las vais luego a aplicar en diferentes ejemplos o en diferentes sectores. Por eso tenemos estas dos versiones del máster. Los que van por la rama de finanzas, lo que tienen son algunas sesiones de negocio más orientadas al sector financiero para que sepan cómo funciona un banco, una gestora, una compañía aseguradora, cuáles son los principales drivers, las principales variables que mueven ese negocio. Y luego en la parte final de aplicaciones, pues tienen algunas aplicaciones más orientadas al sector financiero. Y aquellos alumnos que optan por la versión generalista, lo que tienen son esas sesiones de negocio más orientadas a otro tipo de negocios, pues el sector de los medios de comunicación, el sector de distribución, el sector de logística, etcétera, cuáles son los principales drivers y variables que mueven ese otro tipo de negocios, y luego en la parte de aplicaciones lo que tienen son aplicaciones de esos diferentes negocios. Por ejemplo, pueden tener una aplicación más de marketing, una aplicación de si se va a ir un cliente en una compañía de telecomunicaciones, pero digamos que los problemas, por así decirlo, son similares, tanto en el sector financiero como en cualquier otro sector. Y las técnicas que se utilizan son las mismas. Lo único que las variables que se emplean en un caso y en el otro son diferentes, y por eso en esa parte de aplicaciones dividimos algunas de esas sesiones. Los alumnos que cursan la versión generalista, pues a lo mejor ven la probabilidad de que se vaya un cliente en el sector teleco, y los alumnos de la versión en finanza están viendo un credit scoring en el sector bancario. Así que sí tenemos esa doble vertiente, porque luego cuando encontráis trabajo, pues encontráis trabajo en diferentes empresas del sector financiero, sector de distribución, sector de energía, etcétera. Ahora mismo hay una necesidad de estos perfiles en muchos otros sectores. Mercados de consultoría, mercados de ingeniería, justamente, sí, efectivamente, lo que nos está comentando Guillermo está relacionado con eso, ¿vale? Entonces, en nuestra bolsa de prácticas no solamente tenemos empresas del sector financiero, sino que hay muchísimas otras empresas no del sector financiero, incluso empresas tipo startups, empresas de consultoría y empresas de otros sectores que están buscando estos perfiles. De hecho, aquí tenéis dos antiguos alumnos, Eduardo, que está trabajando en A3 Media, que no es una compañía financiera, claramente, y Javier, que está trabajando también en una empresa relacionada con temas en SIGTAG, que está relacionada con temas de publicidad. Así que sí, además en el programa también algunas empresas están ofreciendo becas para cursar este programa, y son empresas que no necesariamente son del sector financiero. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Pues parece que no tenemos más preguntas. Así que lo dejamos aquí entonces. Muchas gracias, Eduardo, Javier, Paloma. Muchas gracias también a todos vosotros que habéis estado siguiendo esta sesión, y os invitamos a que sigáis la página web de AFI Escuela y que nos sigáis también en redes, puesto que podéis encontrar información sobre masterclasses, cursos, talleres, jornadas que pueden ser de vuestro interés y pueden abriros también una ventana hacia otros temas en los cuales podáis desarrollaros profesionalmente. Así que muchísimas gracias a todos y un placer haber estado con vosotros.
Hasta luego. Muchas gracias. Ahora. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.